vieja mansión se alzaba sobre una colina mirando al pueblo. Gris e imponente, era un monumento a una grandeza olvidada. Los lugareños la llamaban la Mansión de los Susurros. Decían que estaba maldita. Circulaban historias sobre el pasado de la mansión, cuentos de traición, locura y muerte. Algunos susurraban sobre una familia asesinada dentro de sus muros, cuyas almas no podían encontrar la paz. Otros afirmaban que la casa en sí estaba viva, que sus susurros llevaban oscuros secretos y terribles profecías. La mansión había permanecido vacía durante décadas. Nadie se atrevía a permanecer dentro de sus muros por mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de las advertencias, una familia, los Harper, permaneció ajena a la siniestra reputación de la mansión. Solo veían una gran casa antigua, lista para ser restaurada y para nuevos comienzos. John Harper, un exitoso hombre de negocios, vio la mansión como una oportunidad para dar a su familia un nuevo comienzo. Su esposa, Amelia, una diseñadora de interiores, estaba cautivada por el potencial de la casa. Su hija, Emily, una niña tranquila e imaginativa de 12 años, se mostró inicialmente aprensiva, percibiendo una presencia invisible entre las sombras de la mansión. La familia se mudó a la mansión en una tarde soleada. El aire estaba quieto, algo inusual para la ubicación en la cima de la colina. Mientras descargaban cajas, John se rió. Su voz resonaba de forma extraña en la silenciosa casa. Amelia admiraba las intrincadas molduras y las espaciosas habitaciones. Solo Emily permaneció incómoda, su mirada atraída por los rincones oscuros y los largos y vacíos pasillos. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el césped, los Harper se reunieron en el gran comedor. John hizo un brindis por su nuevo hogar, ajeno a la fuerza invisible que despertaba entre los muros de la mansión. La mansión, al parecer, había estado esperando. La primera señal de problemas llegó unas noches después. Emily, incapaz de dormir, oyó susurros provenientes de las paredes. Al principio eran débiles, murmullos apenas audibles que parecían entretejerse en sus sueños. Se lo dijo a sus padres, pero ellos lo descartaron como una imaginación hiperactiva. Los susurros se hicieron más fuertes. Parecían seguir a Emily, deslizándose de habitación en habitación. A veces, pronunciaban su nombre, sus voces frías y etéreas. Otras veces, murmuraban cosas que ella no podía entender, palabras cargadas de malicia e intenciones ocultas. Las noches de Emily, antes tranquilas, se llenaron de terror. Suplicó a sus padres que abandonaran la mansión, pero ellos consideraron su miedo como fantasías infantiles. Creían que se estaba adaptando mal al nuevo entorno. Inconscientes de la verdadera naturaleza de los susurros, no comprendieron el peligro que acechaba en su hogar. Los susurros pronto se volvieron siniestros. Empezaron a revelar secretos, cosas que Emily no podía saber. Hablaban de los problemas financieros de John, de la creciente insatisfacción de Amelia con su vida, de secretos largamente enterrados que cada uno había intentado olvidar. Al principio, John y Amelia se mostraron incrédulos. Discutieron, acusándose mutuamente de sembrar dudas en la mente de su hija. Pero a medida que los susurros se volvían más audaces, revelando detalles que solo ellos conocían, una escalofriante comprensión se apoderó de ellos. Los susurros no eran solo producto de la imaginación de Emily, eran reales y conocían sus secretos más profundos y oscuros. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Los susurros habían sembrado la desconfianza y el miedo, convirtiendo su hogar, antes cariñoso, en un campo de batalla de sospechas y desesperación. Los Harper, antes una familia unida, eran ahora prisioneros en una casa de susurros. Sus vidas se desmoronaban con cada día que pasaba. Desesperado por obtener respuestas, John buscó a la historiadora del pueblo, una anciana frágil llamada C.R.A. Hawthorne. Sus ojos se abrieron de par en par cuando él mencionó los susurros, y ella compartió a regañadientes la espantosa historia de la mansión. Un siglo atrás, la mansión perteneció a un rico comerciante llamado Alistair Blackwood. Era un hombre cruel, conocido por su despiadada manera de hacer negocios y su temperamento volátil en casa. Una noche, en un ataque de ira, asesinó a su esposa e hijos dentro de los muros de la mansión. Luego se quitó la vida. Su último acto selló el oscuro destino de la mansión. La leyenda decía que Blackwood había hecho un pacto con una entidad malévola, intercambiando su alma por riqueza y poder. La entidad, incapaz de reclamar el alma de Blackwood después de su muerte, permaneció atrapada dentro de la mansión,
su ira y dolor, resonando a través de los susurros que atormentaban sus pasillos. John escuchó, con la sangre helada, las palabras de la SRA. Hawthorne confirmaron sus peores temores. La mansión no solo estaba encantada, era un conducto para algo antiguo y maligno, algo que se alimentaba de su miedo y su desesperación. Al regresar a la mansión, John encontró a Amelia y Emily acurrucadas en la sala de estar, con los rostros pálidos de terror. Los susurros se habían intensificado. Sus voces eran una cacofonía de tormento y desesperación. La casa misma parecía presionarlos. Sus paredes vibraban con una energía invisible. John intentó mantener la calma, asegurar a su familia que encontrarían la manera de salir de esa pesadilla. Pero en el fondo, sabía la verdad. Estaban atrapados. La mansión los tenía en sus garras y no los dejaría ir fácilmente. Los días se convertían en noches, cada una más aterradora que la anterior. Dormir se volvió imposible. Cada crujido del suelo, cada suspiro del viento entre los aleros, les provocaba escalofríos. Los susurros eran un tormento constante. Sus palabras tejían un tapiz de miedo y locura a su alrededor. Llevado al límite, John tomó una decisión desesperada. Tenían que escapar, aunque eso significara dejarlo todo atrás. Una noche, mientras los susurros alcanzaban un punto álgido, reunió a su familia y corrió. Corrieron por los oscuros pasillos, con el corazón latiéndoles en el pecho. Los susurros los siguieron, sus voces se hicieron más fuertes, instándolos a retroceder, a aceptar su destino. John podía sentir la mansión resistiéndose, su fuerza invisible tratando de mantenerlos cautivos. Salieron corriendo por las puertas principales hacia la noche. Mientras corrían a tropezones por el césped, John se arriesgó a mirar hacia atrás, a la mansión. Se alzaba sobre ellos, con las ventanas oscuras y sin vida. Por un momento pensó que habían escapado. Pero mientras se alejaban, los susurros regresaron. Ahora eran más débiles, pero aún audibles, deslizándose a través del sistema de ventilación del coche, filtrándose por las rendijas de las ventanas. El alcance de la mansión, al parecer, se extendía mucho más allá de sus muros. Se registraron en un motel, con la esperanza de encontrar refugio en su anonimato. Pero los susurros los siguieron. Resonaban en las tuberías, susurraban desde el televisor, incluso parecían emanar de sus propios reflejos en el espejo. No había forma de escapar de ellos. John se dio cuenta con el corazón encogido de que no solo estaban atormentados por la mansión, estaban atormentados por las experiencias vividas en ella. Los susurros se habían convertido en parte de ellos, se habían tejido en la trama de sus seres. Los Harper se mudaron de pueblo en pueblo, buscando refugio de los implacables susurros. Probaron con terapia, medicación, incluso consultaron a expertos en lo paranormal. Pero nada funcionó. Los susurros persistían, un recordatorio constante de su terrible experiencia. Emily, que una vez fue una niña brillante e imaginativa, se recluyó aún más en sí misma. Los susurros habían hecho mella en ella, dejándola retraída y temerosa. John y Amelia, con su matrimonio al borde de la ruptura, solo podían observar con impotente desesperación cómo su hija se les escapaba. Los susurros, al parecer, eran algo más que voces. Eran una maldición, un castigo por atreverse a perturbar la entidad malévola que residía entre los muros de la mansión. Eran un recordatorio constante de la oscuridad que se escondía bajo la superficie del mundo, una oscuridad que podía atrapar incluso a las familias más corrientes. Años después, los susurros aún perduraban. Eran más débiles ahora, meros ecos de su antiguo poder, pero estaban siempre presentes. Una corriente subterránea constante en la vida de los Harper. Servían como un escalofriante recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. Mientras tanto, la mansión permanecía vacía una vez más. Sus ventanas estaban oscuras, sus puertas tapiadas. Pero los lugareños susurraban que en las noches tranquilas, si uno escuchaba con atención, aún podía oír el débil murmullo de voces, llevadas por el viento, un testimonio de la oscuridad que se escondía entre sus muros. Los susurros de la mansión de los susurros continuaban, una melodía inquietante de miedo y desesperación que resonaba a través de los años, un escalofriante recordatorio de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados y algunos lugares es mejor no perturbarlos.